Si existe una cuestión relativa a la guerra civil polémica, esa es sin duda la que se refiere a la intervención de las potencias extranjeras y a la ayuda militar recibida por uno y otro bando. La certidumbre de que no existían medios materiales suficientes para sostener un enfrentamiento de envergadura y prolongado condujo a los dos bandos en liza a demandar la ayuda de las potencias europeas. En el complejo sistema de relaciones que imperaba entonces en Europa, ambas solicitudes abrieron la vía a un rápido proceso de internacionalización de la guerra civil que tendría resultados bien distintos para los sublevados y para la República. Es indudable que la guerra civil fue una guerra civil española porque se desarrolló en el territorio español y porque la mayor parte de sus víctimas y de los que sufrieron el conflicto fueron españoles. Pero indudablemente en pleno siglo XX era inconcebible que en el centro de Europa esa guerra fuera ignorada por las potencias europeas y por las potencias mundiales. De manera que la guerra se internacionalizó muy rápidamente, incluso podríamos decir más. La guerra ya en sus preparativos, el alzamiento ya en sus preparativos tuvo un componente internacional indudable, de manera que en ese sentido todas las grandes potencias actuaron y jugaron su papel de forma importante en el desarrollo del conflicto. Y en mi opinión el resultado final del conflicto, la derrota de la República, en buena medida estuvo determinada por esta participación internacional. La conclusión más meridiana de esta internacionalización remite a una puesta en práctica por parte de los países europeos de una serie de mecanismos que limitasen las repercusiones de la guerra civil. La no intervención de los gobiernos francés y británico son testimonio esclarecedor de la misma política que les llevaría a eludir acontecimientos mucho más graves para la estabilidad del continente europeo, como la remilitarización de Alemania y la formación del Eje. Pese a que la Unión Soviética secundó la iniciativa franco-británica al suscribir el acuerdo de no intervención, la creciente injerencia en España de las potencias fascistas acabó abocándola a tomar partido por la causa republicana. La República tuvo la desgracia de verse aislada internacionalmente, es decir, las grandes potencias democráticas europeas optaron por la política de no intervención, que en definitiva, frente a la intervención activa de las potencias del Eje, pues suponía el abandono en la práctica de la República. En estas circunstancias, finalmente, la República solo encontró la ayuda, la posibilidad de suministros por parte de la Unión Soviética. La Unión Soviética es evidente que proporcionó a la República armas, pertrechos y toda una serie de productos, algodón, etcétera, ¿no? Pero no fue una ayuda como solemos entender cuando alguien dice ayuda, no fue una ayuda desinteresada, fue una ayuda o fue una venta de productos con una garantía muy importante, que era el depósito de las reservas de oro del Banco de España en Moscú. Con cargo a estas reservas de oro, la Unión Soviética fue poco a poco proporcionando esa ayuda a la República, pero evidentemente una ayuda perfectamente bien pagada, ¿no? Incluso podríamos decir que esa situación en la que se encontró la República de aislamiento pues favoreció el que la Unión Soviética en algunos casos pudiera incluso haber utilizado pues determinados resquicios como la indefinición del tipo de cambio, etcétera, para haber cobrado de manera bastante generosa las aportaciones que dio a la República, ¿no? La estimación del coste de una guerra como la padecida en nuestro país entre los años 36 y 39 es una incógnita económica de muy complicado desciframiento, máxime si atendemos a la inherente destrucción de capital productivo. Aunque lo que sí cabe intuir, a la luz de los datos relativos a los PIB de estos 3 años, es el impacto a medio y largo plazo que la guerra civil provocó sobre la economía española. Dando vueltas a este asunto de por qué en España, cuando los destrozos materiales de la guerra no habían sido excesivamente importantes,
y sin embargo la recuperación fue tan tardía, pues se me ocurrió esta idea de hacer una comparación internacional con los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial, analizando el retroceso que había supuesto en estos países, el retroceso del PIB, ¿no?, del producto de estos países, y el de España, cuántos años había supuesto de retroceso la guerra y cuántos años se tardó en la recuperación, ¿no? Y con esto he elaborado unos índices en los que se comprueba que la recuperación de los países europeos que participaron en la guerra fue muchísimo más rápida que el caso de España. En un índice en el que le diéramos un valor de 1 a España, la recuperación de los demás países europeos se situaría en un índice de 4 a 11, es decir, 4 veces más eficaces en la recuperación e incluso 11 veces más eficaces en la recuperación, ¿no? Es decir, los Países Bajos, por ejemplo, en 1947-48 habían recuperado ya su nivel productivo. España tardó casi 15 años, ¿no? De manera que entonces la pregunta que te haces es ¿y por qué? El por qué es indudablemente, a mi modo de ver, por el carácter del régimen que se impuso en España al finalizar la guerra.